Hola alumnas y alumnos, voy a grabar un nuevo video para continuar con el tema de vectores, nada más que ahora lo vamos a hacer en un pizarrón más chiquito. El tema de hoy es el vector unitario. Un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1. Entonces la definición es muy sencilla, simplemente se tiene que verificar que su magnitud sea 1. Aquí puse un ejemplo, el vector v. Entonces para eso voy a calcular la magnitud del vector v. Ustedes recordarán que la magnitud de un vector, la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de su primer coordenada al cuadrado, 3/5 al cuadrado, más su segunda coordenada al cuadrado, 4/5 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 9/25 más 16 entre 25. Esto es igual a la raíz cuadrada de 25 entre 25, es decir, la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces, efectivamente, el vector v es un vector unitario. Ahora, lo que vamos a hacer, lo interesante del tema es que se puede encontrar siempre un vector unitario que tenga la misma dirección que cualquier vector v que ustedes quieran. ¿Cómo hago eso? Pues lo único que tengo que hacer es dividir al vector v entre su magnitud. Entonces, ¿eso qué quiere decir geométricamente? Quiere decir que si yo tengo un vector v aquí, entonces el vector v entre la magnitud de v es un vector unitario y además tiene la misma dirección que el vector v. Bueno, y justo un ejemplo de lo que dije antes es encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector a con coordenadas 3, 2. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar un vector con la misma dirección de 3, 2, pero que tenga magnitud 1. Entonces, según lo que dije antes, lo que tengo que hacer es calcular primero la magnitud de a. La magnitud de a, ustedes saben que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 13. Y entonces, el vector a entre la magnitud de a es igual a 3 entre la raíz de 13 y 2 entre la raíz de 13. Lo único que hice fue dividir cada una de las coordenadas de a entre la magnitud de a. Si yo hago eso, bueno, esto es aproximadamente 3 entre raíz de 13 es, a ver, déjenme checar cuánto es eso. Es 0.83 aproximadamente. 0.83 y 2 entre la raíz de 13 es 0.55. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este nuevo vector que obtuve aquí ya tiene magnitud 1. Vamos a ver que efectivamente se cumple eso. Vamos a calcular la magnitud del vector a entre la magnitud de a. La magnitud de este vector es igual a su primer coordenada al cuadrado, o sea, 3 entre raíz de 13 al cuadrado, más su segunda coordenada al cuadrado, 2 entre raíz de 13 al cuadrado, la raíz de eso. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 9 entre 13 más 4 entre 13, es decir, la raíz cuadrada de 3 entre 13. 3 entre 13 es 1, entonces es la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces la magnitud del vector que se obtiene cuando divides un vector entre su magnitud
es 1. Y voy a graficar justo lo que acabo de obtener aquí. ¿Qué es lo que acabo de obtener? Bueno, pues yo tenía en principio el vector A con coordenadas 3, 2. Y encontré un nuevo vector A entre la magnitud de A, que fue 3 entre raíz de 13 y 2 entre raíz de 13, que es aproximadamente 0.83 y 0.55. Entonces, voy a hacer una gráfica de lo que representa esto. Entonces, voy a poner aquí un plano cartesiano. Entonces tengo aquí un plano cartesiano. Y el primer vector tiene coordenadas 3, 2, 3 en X. Y de hecho lo voy a colocar. Recuerden que un vector no importa de dónde salga, sino únicamente nos interesa cuánto mide y en qué dirección va. Entonces el vector 3, 2 lo voy a empezar desde este punto, desde el punto 1, 2. Entonces, como es el 3, 2, quiere decir que me muevo 3 a la derecha, 1, 2, 3, y 2 hacia arriba, 1, 2. Entonces más o menos me queda por aquí el vector, este vector que estoy pintando en verde, este vector es A. Ahora, veamos quién es el vector A entre la magnitud de A. Sus coordenadas son aproximadamente 0.83, 0.83 es por aquí, y la Y es 0.55, que es más o menos aquí a la mitad. En este caso me está quedando muy pequeño el vector, espero que se logre ver ahí en el video. Pero ese vector pequeño que acabo de pintar aquí, este vector es el vector A entre la magnitud de A. Y resulta que ese vector tiene magnitud 1. ¿Ok? Y bueno, finalmente, con lo que vamos a concluir el tema de hoy es que podemos encontrar un vector que tenga la magnitud que ustedes quieran y que vaya en la dirección de un cierto vector A. O sea, lo que hicimos en el ejemplo pasado fue encontrar un vector que fuera en la dirección de A, pero que tuviera magnitud 1. Lo que vamos a hacer ahorita es encontrar un vector que vaya en la dirección A, pero que tenga la magnitud que yo quiera. Entonces, el ejemplo dice así, dice encontrar un vector que tenga magnitud 5 y que tenga la dirección del vector A, que es 8, 6. Entonces lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el vector unitario que tenga la dirección de A, es decir, hacer lo que hicimos en el ejemplo pasado. Para eso, pues lo único que tengo que hacer es calcular la magnitud de A. La magnitud de A ustedes saben que es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 64 más 36, que es 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. Ya que tengo la magnitud del vector A, divido el vector A entre su magnitud. El vector A entre su magnitud es igual a 8 décimos, o sea, 4 quintos, entre 6 décimos, es decir, 3 quintos. Este vector es unitario, es decir, su magnitud es 1 y tiene la dirección 3, 6. Finalmente, yo quiero que no sea unitario, sino que tenga una magnitud de 5. Entonces, ya que tengo el vector unitario, lo único que tenemos que hacer es multiplicar a este vector por 5 y de ahí vamos a obtener el vector que queremos. Entonces, este vector lo multiplico por 5, le voy a poner a ese nuevo vector, le voy a poner el nombre de W. El vector W no es otra cosa más que multiplicar por 5 al vector A entre la magnitud de A. Es decir,
5 por 4 quintos es 20 quintos, o sea 4. Y 5 por 3 quintos es 15 quintos, o sea 3. ¿Ok? Este nuevo vector tiene la propiedad de que va en la misma dirección de A. ¿Cómo lo podemos saber? Es muy fácil. Observen que habíamos dicho que dos vectores van en la misma dirección o son paralelos si uno es múltiplo del otro. Aquí claramente se ve que 4 tercios es un múltiplo de 8 sextos. Y entonces estos dos vectores tienen la misma dirección y además veamos que la magnitud del vector W es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9. Entonces 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25, que es 5. Y entonces encontramos el vector que queríamos.